aumento del número de deposiciones de forma acuosa. A usted, joven, ¿será solamente que es de forma acuosa una diarrea? Puede ser Disentérica. ¿Qué es disentérica? es sanguinolenta. Con moco y sangre, ¿no? O sea, lo primero que ustedes deben preguntar a su paciente que dice, ay doctor, estoy con diarrea, tengo náuseas, vómitos. El primer signo importante es la diarrea, que según la OMS es el aumento del número de deposiciones normales en el día, que si normalmente hace 2, hará pues 5, 10, eso es diarrea. Pero la diarrea puede ser infecciosa y no infecciosa. La infecciosa es producida por microorganismos, bacterias, virus, parásitos. ¿Ya? Entonces, pero además de que es aumento en el número de deposiciones, hay cambios en la consistencia. Entonces, el paciente puede decir, es líquida, o sea, acuosa, líquida. O si no, puede ser con, como dice su compañero, tipo disentería, con moco y sangre. ¿No? Moco, sangre. Entonces, de acuerdo a ese mecanismo, de acuerdo a eso que nos dice el paciente en la anamnesis, nosotros podemos saber más o menos qué bacteria puede ser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya por teoría, los que van a teoría, eso es obvio, ¿no? Ya saben qué microorganismos producen diarreas. Porque si solo vienen a práctica, van a construir su casa 3 ladrillos, al otro lado derecho 3 ladrillos, atrás 4 ladrillos y al final se va a caer su casa. El que va a teoría, práctica, engrana conocimiento, lo que aprende en teoría lo aplica en la práctica, en los casos clínicos. Aquí vamos a hablar de bacterias que ya ustedes han visto en la teoría. Joven, la diarrea líquida, ¿quiénes producen? Eso yo he hablado en la teoría. No, el que está atrás hablando. Usted no va a clases, ¿no es cierto? Las diarreas líquidas o acuosas son producidas por las toxinas de las bacterias que producen toxinas. La señorita que está a su lado, ¿me puede decir una bacteria que produzca toxina? Hemos avanzado un montón. Corinebacterium, ¿qué tal? El Corinebacterium produce la difteria. La difteria es una pseudomembrana que produce diarrea. ¿Va usted a clases? No creo. La que está a su lado. Una bacteria que produzca toxinas, señorita. Que hayamos avanzado en teoría. Tampoco. ¿Usted? E. coli, enteroinvasiva, toxina de Shiga. Eso no es. Usted, rapidito. Tengo 1000 cosas que hacer. Escherichia coli, ¿qué? Hay varias especies de Escherichia coli. Escherichia coli, si usted me dice solo Escherichia coli, esa Escherichia coli es su inquilino bueno de su intestino. Enterotóxico. Escherichia coli enterotoxigénica. Esa es una bacteria que hemos avanzado que produce la diarrea del viajero por una toxina que produce. Otra, joven. No. Bacillus cereus. Eso, vibrio cólera. Hemos avanzado toda una clase del vibrio cólera que produce su toxina. ¿Qué se llama la toxina del vibrio cólera, señorita, usted la de la esquina? He avanzado en la anterior clase. ¿Alguien sabe?
Toxina colerágena, colérica. Colerágeno se llama la toxina. Diarrea líquida, ¿cómo es la diarrea del cólera? Como agua de arroz, ¿no? Otra bacteria que produzca toxinas, y espero que ustedes me digan, me quedo hasta mañana y tengo mil cosas que hacer. Estafilococo aureus, enterotoxina. Clostridium perfringens serotipo A produce una enterotoxina por el consumo de carne de vaca mal cocida. Clostridium perfringens serotipo C produce la enteritis necrotizante a través de su toxina beta. Y después tenemos al Bacillus cereus, que produce una toxina emética y una toxina diarreica. Después tenemos a la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce una toxina que se llama verotoxina, también llamada toxina de Shiga. También tenemos en los primeros 3 días a la Shigella, que produce primero la toxina de Shiga y la diarrea es líquida. Después de 3 días pasa a este otro lado y produce diarrea tipo disentería. La Shigella tiene los 2 mecanismos. ¿Qué otra bacteria? Aquí también tenemos a los virus que producen diarrea líquida. El rotavirus, el norovirus y todos esos virus que producen diarreas líquidas. En cambio, estos que producen diarrea con moco y sangre, aquí tenemos la mucosa intestinal, son bacterias que invaden la mucosa intestinal, invaden, se entran. No es como solo producen toxina, invaden, y al invadir producen una úlcera. Y esa úlcera es la que se observa como moco y sangre. ¿Quiénes son los que producen? Shigella, varias Shigella, Flexnerigoide, Disentería sonella, Salmonella, tifili, enterititis, cólera suiz. Después tenemos otro que hemos avanzado la anterior semana, Campylobacter jejuni. Después tenemos a la Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? Entre las que producen diarrea tipo disentería. ¿Qué se llama esa diarrea tipo disentería? Disentería bacilar, porque son bacilos, son bacterias. Sin embargo, también hay parásitos que producen la Ectoameba histolítica, que es un parásito que produce la disentería amebiana. Todo lo que yo explico pregunto en exámenes, por si acaso, ¿ya? Disentería amebiana. Entonces, es bueno que ustedes pregunten al médico que es al paciente, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Cuánto tiempo está con diarrea para ver el periodo de incubación? Desde que comió y qué comió. Si es un paciente que viene y dice, a ver, estoy llegando la anterior semana estuve en Lima y comí ceviche, ¿de quién va a pensar usted, señorita? La última, el esquina. Yo los veo a ustedes muy pasivos, parece que vienen porque sus padres les dan huasca para que estudien medicina. Nadie quiere, parece, aquí estudiar medicina. Yo les digo que pongan, que agarren mucho más responsabilidad. ¿Por qué? Si ustedes están estudiando medicina y llegan a salir medicina así como están viniendo, que han salido muchos también así. Han salido porque ya tenían que pasar los años y salieron, sin hacer su casa bien con buenos cimientos. Hay muchos que salen así, pero no se imaginan la responsabilidad que van a tener ustedes en su hogar. ¿Alguien de aquí tiene algún familiar que es médico? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Quién? Su padre es médico. ¿Sus familiares, los hermanos de su padre, son médicos? Sí. Uno, o sea, hay 2 médicos.
Si fuera solamente su padre, sus familiares, sus tíos, sus abuelos, sus primos no le llaman a su padre para preguntarle las cosas. No saben la responsabilidad. En mi casa, por ejemplo, mis hermanos no tienen ni idea de la medicina. Yo estoy a cargo de mis padres. Cualquier cosa que le pasa a mis padres o a ellos mismos, yo soy la responsable. Yo más bien que me apoyo en mi esposo, que también mi madre se enferma, hacemos análisis. ¿Qué hay que hacer? Análisis, le paso los informes. ¿Para qué me pasa si yo no entiendo? Ustedes van a ser ese bastón donde se va a apoyar su familia. Y si ustedes siguen siendo así, siguen yendo, pasando los años y las materias por pasar, no van a ser un buen bastón para su familia. Eso les digo, adquieran de una vez responsabilidad. Lo poquito que aprenden aquí, aplíquenlo en su casa. Cuando una vez alguien no tiene pues diarrea en su casa, o nunca han tenido tampoco, ya ustedes tienen que salir sabiendo de ahí. Esto, preguntar, a ver, ¿cómo es tu diarrea? Puede ser esta bacteria. ¿Qué hay que pedir cuando sospecho de bacterias? Hay que pedir un cultivo. En sus exámenes no me van a poner coproparasitológico, por favor. Yo no enseño parásitos. Acuérdense de su profesor de parasitología cuando quiera y no se confundan bacterias con parásitos. Sepan separar las cosas. ¿Por qué? Porque el tratamiento es pues diferente, ¿no? Ese es el fin. No porque yo sea diferente al profesor de parasitología, nada que ver, sino el tratamiento es diferente. No confundan una entoameba histolítica con una shigella. Aquí darán antibiótico, aquí darán un antiparasitario, metronidazol. O sea que aterricen, chicos, su responsabilidad es grande. Si ustedes ven que no tienen vocación para estudiar medicina, que no les gusta venir a clases, bueno, pues déjenlo, no pierdan su tiempo. De aquí, ¿quiénes han venido a clase de teoría esta mañana? 1, 2, 3, ¿nadie más? 4, 5, 6 personas. ¿Qué han aprendido esta mañana? ¿Han aprendido algo? Les pregunto. Niña, ¿qué ha aprendido esta mañana? ¿Cuál fue, hijita? ¿Ah? ¿Ha aprendido sífilis? ¿Antes tenía idea usted de lo que era la sífilis? ¿Ahora tiene idea? ¿Sabía que existía usted la clamidia? ¿No? ¿Han aprendido algo nuevo? Sí. ¿Qué produce la clamidia? A la larga, qué complicación importante. Infertilidad. Yo les he presentado su caso. Infertilidad. Infertilidad. O sea, se han perdido la clase. No es porque lo encuentren en internet, ni en un libro, ni nada. Uno enseña su experiencia, chicos. O la clase es para dormirse. Tengan un poco más de responsabilidad. Bueno, de aquí tienen que salir sabiendo esto. Pedir un coprocultivo. En el caso de que sea producida por una toxina, la diarrea es líquida. Al pedir un coprocultivo, el primer paso es el examen directo. No se observan leucocitos. No, leucocitos no se observan.
Y eso no quiere decir que no sea una infección, no quiere decir eso. ¿Por qué, señorita? A ver, siga hablando. ¿Por qué no se observan leucocitos? Usted, la de cintillo blanco. ¿Por qué? Porque no es inflamatoria, porque la bacteria no ingresa a producir una úlcera en el intestino. No se observan leucocitos, pero no por eso no es como en las otras infecciones. Si no hay leucocitos no es infección. No, aquí es la toxina la que está produciendo una tremenda infección. Cólera es una infección. Si ustedes esa agua de arroz la ven en el microscopio, entrecorta y cubre objetos, no van a ver ni un leucocito y no pueden decir que no hay infección. En cambio, aquí, cuando es tipo disentería, en el examen directo se observan leucocitos y se observan eritrocitos. Más de 10 por campo, más de 10, porque hay sangre también. ¿Se ha entendido? Yo en el examen les voy a decir, y así debería ser un examen práctico, no preguntas sueltas, casos clínicos. Haga el informe de laboratorio de un coprocultivo de una disentería bacilar. Y ustedes tienen que hacerme examen directo, tinción de Gram, qué bacteria crece. Así debería ser. Sí, el examen que les tomé el último fue así. ¿No es cierto, chicos? Sí. Fueron Sí. 2 casos clínicos, diagnóstico y los informes de laboratorio. El informe Sí. y también relacionar con los mecanismos de resistencia. Sí. Porque había los Si antibióticos. había ble, si no había ble, si era blea, si era carbapenemasa. Hay que relacionar con los mecanismos de resistencia. Ya todo tiene que ir englobado. No son cositas así aisladitas. La casa tiene dormitorio, sala, baño, todo eso tiene que ir englobado, ¿no? No aprendo el dormitorio, ni la casa, ni nada. Todo junto. Por algo aprendo. Entonces, yo les voy a preguntar así. Caso clínico, su informe y su mecanismo de resistencia. Ahora, en la tinción de Gram de unas heces, ¿se observarán bacterias? ¿Qué dicen? En la tinción de Gram de unas heces normales, sin diarrea, ¿se observarán bacterias? Sí. Sí. ¿Por qué? Es parte de microbiota. Porque hay Hay microbiota. microbiota. Todos tenemos inquilinos en el intestino. Sería anormal que no veamos bacterias en la tinción de Gram de unas heces. Hagan la prueba, materia fecal, tiñan con Gram, van a ver el zoológico de bacterias que tienen. Pero ustedes deben conocer cuáles son sus inquilinos. Ustedes salgan de aquí sabiendo, en mi intestino hay estas bacterias. Estos son mis inquilinos. Hay inquilinos buenos y hay inquilinos malos. ¿De qué depende? Es la microbiota. ¿De qué depende que sean buenos o malos? ¿De qué? Tiene que haber una abundante de bacilos B negativos. Pero ¿de qué depende que sean buenos o malos? Ah, sí, daño. No. ¿De qué depende que mis inquilinos sean buenos o malos? Depende mucho de la alimentación. que Alimentación. Si yo como chatarra, mi microbiota va a ser chatarra también. Y voy a tener un montón de enfermedades. Intestino, cerebro, piel. Yo el otro día hice una charla de dermatitis, que nada, pensé que no tenía nada que ver con bacteriología. ¿Por qué fui? Porque tengo mi hija que le sale dermatitis atópica. Tiene unos granitos que le salen en la piel. Era una charla de una dermatóloga. Fui, terminó diciendo, la piel es saludable si tenemos una microbiota intestinal saludable. Yo sabía de
la conexión entre microbiota intestinal, intestino, cerebro, pero no sabía que estaba relacionado con la piel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de una microbiota? ¿Qué enfermedades origina una mala microbiota? Infecciones oportunistas, principalmente, por ejemplo, ¿Diabetes no puede diabetes. ser? Puede ser diabetes. No solo infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de piel, urticarias. ¿Saben lo que es urticaria, no? Alergia en la piel. Lo que comes es el reflejo de lo que ves. ¿No? Si yo como saludable, voy a tener una buena microbiota. ¿Y cuál es una buena microbiota? Tener, yo siempre uso pues un marcador azul y uno rojo. ¿Nadie tiene un rojo? Yo tengo. No uso negro. Tengo rojo, hija. ¿Tiene aquí? No. No. No quiero morder. Me dan ganas de morirme la pizza. Ay, yo no mordí eso. Una buena Lo pierdes. microbiota, si ustedes hacen un gram de unas heces normales, tiene pues que tener un 80-90% de bacilos gram negativos y un 10 a 20% de bacilos y cocos gram positivos. Así debería ser. Entonces, si es una tinción de gram de heces normal, va a decir flora polimicrobiana con predominio de bacilos gram negativos. Pero si el laboratorio informa flora microbiana disminuida, o sea, poquitos, y hay predominio de flora gram positiva, ¿qué se llama eso? ¿Eso es normal? Disbiosis, una alteración de la microbiota intestinal. Y eso hay que volver a poblar la microbiota. ¿Cuándo sucede esto? Cuando uno recibe un tratamiento por otra enfermedad con antibióticos. Por ejemplo, yo tengo una infección urinaria, debo tomar antibióticos, no hay otra. Pero el antibiótico destruye todo lo que tiene a su paso, ¿no? Entonces ahí me barre. Cuando tengo diarrea, se va mi microbiota. ¿Qué tengo que hacer para poblar? ¿Qué dice joven? A ver usted, el crespito. Joven, usted que está en la esquina, ¿qué debo hacer? Dar probióticos. ¿Qué son los probióticos? Bacterias buenas. Sí. Lactobacillus, casei, ramosus, lactis. ¿Dónde están? Hay pastillas, hay sobres y naturalmente kefir, yogur, kombucha, ¿no? Son probióticos. Entonces debo poblar nuevamente mi intestino. Entonces, de esos bacilos gram negativos, normalmente, unos son anaerobios y otros son aerobios. Normalmente, ¿cuáles deberían ser los anaerobios? ¿Alguien sabe? Hemos avanzado en anaerobios. ¿Qué? Bacteroides frágiles. Bacteroides frágiles. Muy bien, eso por favor. Bacteroides frágiles. Dentro de los aerobios. Y dentro de los anaerobios, porque eso es de los anaerobios, perdón. Y dentro de los aerobios, ¿qué debería haber? Las enterobacterias. Especialmente, ¿cuál? Bueno, no dicen, lo digo yo, Escherichia coli, estoy apurada. Escherichia coli, me están esperando sus compañeros para ir a identificar bacterias que han descubierto
en los gimnasios. Tengo que ir a hacer eso, tengo que tomar examen a esa chica. Ay, Señor. Bacteroides frágiles, enterobacterias aerobias, Escherichia coli. La mayoría, en relación de 1000 bacteroides frágiles y una Escherichia coli. Esa es la relación. Tengo más anaerobios. Esa es la flora gram negativa. Y la flora gram positiva, anaerobia, ¿cuál será? ¿Qué vive en su intestino que sea gram positivo? ¿Qué vive en su intestino que sea gram positivo? ¿Quién me dice? ¿Qué he dicho pues que hay en el intestino del hombre y de los animales y defecan en el aire libre y se convierten en esporas? ¿Qué he dicho? Clostridium, anaerobio, Clostridium, Tetani, Botulinum, Perfringens, todos los Clostridium están en el intestino. Cocos, peptococos, peptoestreptococos. Pero también hay cocos gram positivos aerobios. Los aerobios, ¿cuáles? Enterococos fecalis, estreptococo. Eso es normalmente sus inquilinos. Tienen que saber quién vive en su intestino. Es lo mínimo que deben saber, jóvenes. Saliendo de aquí tienen que ir a decir a su mamá, a su papá, a su vecino, a su roommate: ¿sabías que tu intestino tiene bacterias? Uno cuando aprende algo debe comunicar al que no sabe, así aprende más. Y eso es comprobado. ¿Usted no aprende más enseñando? Sí, se aprende más. ¿Por qué? Porque él tiene que prepararse para cualquier pregunta que surja. Y ustedes pues tienen que ir a enseñar en su casa. ¿Saben qué se llama la bacteria que vive en nuestro intestino? Bacteroides frágiles es la mayoría. Pero también hay Escherichia coli, es aerobia, pero en más pequeña proporción. Hay Clostridium, Tetani, Botulinum, el que produce el tétanos vive en tu intestino. Normalmente es bueno, ¿no? Esas son bacterias buenas que viven en su intestino. Tienen que aprender de aquí, salir sabiendo. ¿Me han entendido? Si no aprenden lo que les he dicho ahorita, en vano han venido a clases. Piensen, recapaciten, reflexionen. No pierdan su tiempo. El tiempo que se pierde ya no vuelve nunca más. Si no les gusta medicina, estudien otra cosa. Pero no vengan porque le botan en su casa para que vengan a estudiar. Yo eso pienso, de que vienen obligados, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, se piensa mucho de que vienen sin ganas, vienen por cumplir, por la asistencia. A mí me desmotiva esa gente que es así, que viene por llamar. Sí, llamé a mi guía. ¿Pero y usted ha estado en clases? No, pero mi guía tiene que sellarme. Eso. Yo si le sello la guía para que tenga una constancia de que por lo menos vienen a hacer el intento de sentarse. Pero ¿cómo me van a querer hacer sellar su guía si ni vienen a clases? ¿Por qué le sello su guía? ¿Por qué? Porque es pues obligatorio venir a clase de práctica, pero aprovechar sería mejor, ¿no? Porque a fin de año yo veo su asistencia. Este nunca vino o vino apenas unas 3 clases o 4 clases, un punto menos de los 25 que tiene. Por cada falta es un punto menos, ¿no? Pero si yo venía, los conozco, sello. Yo todas las clases sello sus días. Muéstrenme, sello. Porque yo no los conozco. No los conozco, o sea, muéstrenme sello.
aquí mi compañera se ha ido, dice que se lo selle su guía. ¿Cómo pues? Si la compañera se ha ido, no está en clases, la guía va a escuchar, va a entender, ¿eso? No, es una constancia simplemente para mí. Bueno, con eso ustedes... Al revés, ¿no? Sí. Ahí se va a caer. ¿Para qué puede? Ya, chicos. Ya, entonces, como dice la doctora, el día de hoy vamos a ver lo que son las infecciones del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son los objetivos, las competencias cognitivas, las de conocimiento? Primero, conocer lo que es la microbiota intestinal. Tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestros microorganismos que viven dentro de nuestro intestino. Después, vamos a identificar cuáles son aquellos microorganismos que producen infecciones gastrointestinales. Vamos a diferenciar las bonitas de las malas. Y luego vamos a comprender la utilidad de este análisis de bacteriológico que se llama copo en cultivo. Ustedes ya saben, ¿no?, que en su examen se les pregunta muestra y análisis. Entonces, cuando les pida análisis, tienen que colocar copo en cultivo. Y en el caso de la muestra, heces fecales. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar informes microbiológicos y vamos a diferenciar la diarrea que es inflamatoria y la que no es inflamatoria. ¿Okay? Todo esto siempre relacionando con lo que es la clínica, la epidemiología y ¿qué más? Laboratorio. Bien. Entonces, las infecciones gastrointestinales, chicos, son enfermedades causadas por virus, por parásitos, por bacterias que afectan al tracto gastrointestinal y principalmente causan esos síntomas: diarrea, dolor abdominal y vómitos. Y el coprocultivo, como decía, es el análisis que yo debo pedir para poder confirmar que hay una infección gastrointestinal. Entonces, como decía, ¿no?, la diarrea es el aumento en la frecuencia de las deposiciones, ¿no?, acompañado de una... La hoja de asistencia. ¿Por dónde está la asistencia, chicos? ¿Ya pasó? Presento la de usted porque no me da. Esta es doctora la de ahorita. Y aquí está la de la última vez. Y cuando nosotros hablamos de una diarrea aguda, cuando dura menos de 2 a 3 semanas, ¿no? Y la diarrea crónica provende cuando hay más de 4 semanas al menos. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es las vías de transmisión. Entonces ya sabemos, ¿no?, cómo se transmiten las infecciones gastrointestinales, principalmente por un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. ¿Ok? El mecanismo directo tienen que conocer que también se llama el mecanismo ano-mano-boca. ¿Ok? Porque es sencillo. Es cuando, por ejemplo, una persona que, digamos, va al baño, se contamina la mano y posteriormente toca los alimentos. ¿Ok? Toca los alimentos y los recibimos nosotros. ¿Ok? Entonces, piensen un poquito, digamos, bueno, uno al momento de pensar, digamos, se da cuenta, por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros de las personas que vienen comida fuera en la calle? O sea, no conocemos nosotros, no tenemos idea de qué tan higiénicos son los que nos ofrecen. Así como hay lugares también que nosotros podemos dudar, hay lugares que también cumplen con esas medidas de bioseguridad. Cumplen, ¿no ves? Pero hay que ponernos a pensar en aquellas posibilidades en las cuales no pueda cumplir, digamos, las personas que nos ven. Entonces, no sabemos si tiene tal vez una diarrea, no sabemos si está sana, toca los alimentos, nos vende y nosotros los metemos a la boca porque estamos consumiendo. Entonces, ese es el mecanismo directo, por eso se llama ano, mano, boca. ¿Ok? En cambio, el indirecto es porque necesita de un intermediario para poder transmitirse. Por ejemplo, aguas contaminadas. Aguas contaminadas que
tienen, digamos, que riegan cultivos en el campo. Aguas contaminadas que riegan cultivos. Ustedes sabían que el río Piraí, por ejemplo, supuestamente hay unas lagunas de oxidación, ¿no? Que digamos que purifican, pero no existe en realidad eso. O sea, tipo, el río Piraí es muy contaminado, chicos. ¿Y ustedes creen que el río Piraí no hace contacto con algún cultivo en alguna zona? Entonces, hay una forma de mecanismo indirecto, por el mecanismo de las aguas contaminadas. Entonces, el agua contaminada, ¿por qué está el dibujito de los vegetales, digamos? Porque los vegetales se cultivan y el agua con la que riegan está contaminada, hace contacto. O si no, el agua, digamos, que no está potabilizada, también está lleno de gérmenes y lo mismo llega al ser humano. Entonces ese es el mecanismo indirecto. Cuando nosotros hablamos de mecanismo directo, ano, mano, boca. Y cuando hablamos de indirecto, es porque hay un intermediario. ¿Ok? Perfecto. Ahora, las diarreas se clasifican de acuerdo a su etiología. ¿Qué quiere decir etiología? Origen. De acuerdo a su origen. Víricas, como decía la autora, bacterianas y parasitarias. ¿Le sacaron una foto de esa pizarra? Porque la verdad está muy buena. Es el resumen de todo el tema. Sí. Si no le sacaron foto, ahorita les pueden sacar. Sí, y pasen algo. Y hablen en el grupo. Solo Luz me habló del caso clínico. Estábamos estudiando. Vamos. Sí, ya tiene su cosita para su siguiente examen. Ay, cómo no. Lo demás, ni que le vaya bien, ¿no? No nada más ni que le vaya Bajaron el bien. flop. Después les comento del examen, porque estaba bien. Entonces no voy a mencionar ya los gérmenes porque la doctora nos explicó muy bien. Lo importante siempre es reconocer, ¿no? Cuáles son los que son bacterianos, parasitarios. Y entonces, y esto es lo que les decía la doctora, la clasificación de una diarrea acuosa y disentérica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo para la acuosa? Por toxinas. Eso. Cuando diga diarrea acuosa, ustedes relacionen con una toxina. Es una toxina la que está produciendo la diarrea acuosa. Y cuando digo con sangre, Por invasión. es la propia bacteria que invade la mucosa y al invadir, obviamente penetra el epitelio del intestino grueso. Y ustedes saben que al haber esa pérdida de esa barrera de continuidad entre célula y célula, hay escape de líquido y hay escape de plasma. Por eso, digamos, vamos a decir que se crea una úlcera, se crea una herida, como cuando tenemos una herida en la mano. ¿Qué pasa cuando nos lastimamos y sangra, digamos, la mano? Lo mismo en el intestino, es la bacteria va, penetra la mucosa del intestino y automáticamente se libera líquido, se libera sangre. Por eso es que las heces también están acompañadas, porque el paciente defeca y se junta con la sangre y con el moco y con la pus, porque ustedes saben que aparte de eso hay células. ¿Cuáles son las primeras células, por ejemplo, que migran al lugar donde hay los macrófagos? ¿Qué más? Neutrófilos. Los macrófagos, todas esas celulitas forman esa pus y por ende también están presentes en la sangre. Y es lo que decía la doctora, ¿por qué hay leucocitos? O sea, razonemos, ¿por qué hay leucocitos? Los neutrófilos son leucocitos, entonces por eso. En cambio aquí es la toxina en la cosa, es la toxina, ¿ya? Y aparte de eso, la cosa se divide en secretora y osmótica. La secretora es la que ya decía por el medio de las toxinas, y la osmótica, además de eso, de la toxina, también hay un mecanismo y es el mecanismo de la rastra de agua. Por ejemplo, cuando se produce alteración estas toxinas producen una alteración en la reabsorción del líquido. Por ejemplo, ¿cuál es la función del intestino grueso, no del delgado? Del delgado sabemos que es la absorción de nutrientes de los alimentos. Pero del grueso, ¿cuál es? Absorber agua. Reabsorber agua. Entonces, cuando se pierde esa función osmótica, se suelta más líquido al exterior. Y si se suelta más líquido al exterior, ¿cómo creen que las heces van a cambiar? De consistentes a Líquidas. demasiado blandas, a líquidas. Entonces todo tiene su lógica, ¿no?
Y en el caso de acá, las invasivas y las no invasivas, depende mucho el mecanismo de cada germen. ¿Ok? Yo creo, la verdad, que, a ver, ¿por dónde van ahorita en teoría? Ah, sífilis. Clamidia. Ya, clamidia, ya están avanzando las que no se tienen protección de gas. Sí. Pero yo creo que ya les falta avanzar dentro de este grupo de gérmenes, les falta avanzar los virus, pues, que es el rotavirus y ¿qué más? El norovirus. Principalmente el rotavirus lo van a decir. Ok. Entonces, siguiente. Ya, este cuadrito está bonito. Cuadro, son A juegos. ver, vamos. Por ejemplo, en el cuadrito dice síndrome. ¿Qué es un síndrome, chicos? ¿Alguien tiene idea de qué es un síndrome? Ya, un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué utilidad me da saber que hay conjunto de signos y síntomas? Conjunto de signos y síntomas que se presentan en estados patológicos y que me ayudan a llegar a un diagnóstico rápido. Porque, por ejemplo, un paciente con una gastritis, principalmente la gastritis es un dolor, que dice ahí dolor gástrico abdominal, que aparte de ser gástrico, claro, que aparte de ser gástrico y abdominal, es urente. O sea, ¿qué quiere decir esa palabrita para cuando ustedes lleven semiología al año? Es tipo quemazón, tipo ardor. Como que estuviera produciendo una quemazón, un ardor, como cuando tenemos esa sensación de calor que nos causa ese dolor de esa forma, como si mi estómago estuviera ardiendo. Ese es el tipo de dolor que produce la gastritis. Y el principal agente microbiológico es el Helicobacter pylori. Ahora, dentro del Helicobacter pylori tienen que saber que no siempre el Helicobacter pylori produce síntomas. Alrededor del 70% de las personas en el mundo están colonizadas por el Helicobacter pylori en su estómago y no presentan síntomas de gastritis. En cambio, el otro restante, el 30%, sí tiene la sintomatología de dolor urente, dolor abdominal, dolor en el epigastrio. ¿Saben dónde es el epigastrio? ¿Dónde es el epigastrio? Ya, está bien. Es aquí. Entonces, ese es el agente etiológico, el helicobacter. Pero ¿qué morfología tiene el helicobacter? Bacilo negativo. Curvo. Bien. Y si yo no me curo esa gastritis, ¿sabían que puede progresar a úlceras? Sí. ¿Qué tipo de úlceras? Gástricas, ¿no? Úlceras gástricas o duodenales. Esas que conocen como úlceras pélvicas, ¿no? ¿Ok? Recientemente hoy día tenía una clase de medicina interna y nos hicieron buscar un artículo sobre las úlceras producidas por el Helicobacter pylori. Bueno, le digo eso. ¿Ok? Y ese dato del 70 y 30% estaba en el artículo. Por eso se los digo a ustedes. ¿Ya? Ahora, el siguiente es la intoxicación alimentaria. Cuando yo hablo de intoxicación alimentaria me estoy refiriendo a una infección que produce náuseas, que produce vómitos, que hay una poca diarrea, pero no sabemos la etiología. Por ejemplo, si yo les pregunto en el examen un caso clínico de un paciente que tiene esa sintomatología y que en el cultivo bacteriológico sale esta patología, ¿cómo pondrían su diagnóstico? ¿Cómo pondrían su diagnóstico? Paciente acude a consulta con náuseas, con vómitos, cuadro clínico de 2 a 6 horas de evolución en el caso del estafilococo. Intoxicación alimentaria. No se olviden, el estafilococo es el periodo de incubación más corto en una infección gastrointestinal. Más corto. 2 a 6 horas es suficiente para que el paciente ya presente síntomas de intoxicación alimentaria por estafilococo.
Fusaurus. Espero me estén escuchando porque les voy a poner así. 6 horas de Todas 6 horas. cosas. Al cultivo se observa presencia de Staphylococcus. ¿Cuál sería su diagnóstico? Intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria por Staphylococcus. Enterotoxina. Si ustedes ponen solo intoxicación alimentaria, no sirve la respuesta. De hecho, vale a muchos de ustedes en el caso de meningitis. Porque me han puesto meningitis bacteriana, algunos solamente meningitis, algunos me han puesto meningitis, Neisseria meningitis. Sí. No, pero. Eso no es un diagnóstico. Yo también. Tampoco. ¿Ya? Solo no me acordaba los antibióticos. Bien, Como el tóxico ¿por qué les digo de- esto? de- Porque de- el siguiente que viene no son... quedre. Ah, y la intoxicación alimentaria por el Staphylococcus no muy producida por la toxina. Ya acabo de pasar. ¿Cómo se llama esa toxina? Enterotoxina. Luego la diarrea secretora por ¿Por qué? la E. coli. E. coli enterotóxica, E. coli enterohemorrágica, el virio cólera, rotavirus, la giardiasis y el Clostridium pardus, principalmente se da en pacientes con VIH. Que ya no se dice VIH, se dice VIH. Porque la B chica es V, ¿eh? VIH. ¿Sabían o no que la B chica no se dice B, V se dice? Ya no es VIH. Entonces, esa diarrea secretora toxigénica ataca al intestino delgado y ataca a... Cuando ustedes escuchan hablar de esa diarrea secretora toxigénica, ataca al intestino delgado. En cambio, la disentérica ataca al colon. ¿Ya? Al colon. Y en la disentérica tenemos Campylobacter, Salmonella, Shigella, invasivas, Picamora histolítica. ¿Ok? Luego está la fiebre tifoidea. Es un cuadro clínico. Todos estos cuadros clínicos ya los hemos llevado. Ya lo han llevado en teoría. A excepción del último. Si no era por la El de la fiebre tifoidea sí lo han llevado. Cuando revientan. Porque es una enfermedad sistémica Los producida por taquifaditos, salmonela. bradizaítos. ¿Cuál es la diferencia entre una salmonelosis y una fiebre tifoidea? ¿Alguien sabe? Vean que hartos datos les estoy dando. ¿Cuál es la diferencia entre una salmonelosis y una fiebre tifoidea? Son como 3 o 4 diferencias. La primera es que el agente etiológico no es el mismo. La salmonelosis es producida por Salmonella spp. O sea, la salmonelosis es producida por Salmonella spp, que no se reconoce la especie. En cambio, la fiebre tifoidea, ahí están los agentes. Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. ¿Cuál es la otra diferencia? Que el mecanismo de contagio no es el mismo. La salmonelosis, ¿dónde se contrae? ¿Cómo me contagio de salmonelosis? Alimentos contaminados. Lácteos, productos de carne, productos. Y la salmonella typhi, o sea, la fiebre tifoidea, ¿cómo la...? ¿Qué pasó? Y la fiebre tifoidea, ¿cómo se contrae? ¿Cómo aquí lo que será también por el consumo de alimentos? No, es por las heces humanas. Las heces humanas que produce el paciente enfermo son las que producen. Ahí está la fuente de infección, en las heces humanas, la fiebre tifoidea. En la salmonelosis, en los alimentos. ¿Cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es la gravedad del cuadro. Una salmonelosis se cura pues en menos de una semana y una fiebre tifoidea dura más de una semana. ¿Cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que el tratamiento. ¿Qué puedo dar en una salmonelosis? Aparte, más que el antibiótico, ahí rige el tratamiento sintomático. Sintomático de la salmonelosis. Sería rehidratación. Antibióticos, todo eso para que pueda Solución fisiológica. y hidratar. Sí, rehidratación. Todos los pacientes con diarrea se tienen que hidratar. Rehidratación, porque está eso. frío.
Y la fiebre tifoidea, ahí hago recién el uso de antibióticos. Esas son las principales diferencias, una fiebre tifoidea y una salmonelosis. ¿Ya? Ahora, y el último, no, creo que es el penúltimo, dice diarrea crónica producida por SIDA. O sea, cuando un paciente ya está en una etapa terminal de SIDA, cuando ya está en la fase de SIDA, porque vamos a ver cuando hacemos SIDA que hay como unas 3 fases. Cuando ya está en la última, el paciente se vuelve inmunodeprimido y aumenta más la posibilidad de tener infecciones oportunistas. Y una de esas es la que es producida por el Cryptosporidium parvo. ¿Esa qué es? ¿Bacteria? ¿Virus? ¿Qué es? El Cryptosporidium parvo es un parásito. Muy bien. Y el de abajo que no se ve es la hepatitis. La hepatitis A y la hepatitis E. Estas dos se transmiten por vía fecal oral. Y estas dos me producen náuseas, diarrea, vómitos. Esas dos, A y E. ¿Ya? Como les digo, la del Cryptosporidium la van a avanzar. Si no lo avanzaron en parásito, lo van a volver a avanzar en virología cuando lleven VIH. Y hepatitis cuando lleven virología también. Que eso va a ser después del receso. Entonces, conozcamos bien a los agentes microbiológicos, no se confundan y sepan diferenciarlos. ¿Ya? Este es el caso de la microbiota intestinal. Aquí están todos los gérmenes que decía la doctora. Entonces, no se olviden, en el intestino tenemos microbiota aerobia y anaerobia. Y la principal anaerobia es bacteroides Frágiles. Bien, funciones, digestión, inmunidad y protección frente a patógenos. Sin embargo, estas mismas bacterias que en su entorno habitual son beneficiosas pueden convertirse en agentes patógenos oportunistas. Eso. Por ejemplo, el Enterococcus faecium, que les decía la doctora que era un coco, ¿no ve? Puede producir. ¿Qué puede producir? ¿Qué creen que puede producir? Si se va pacientes con sonda urinaria, ¿qué creen que pueda producir? Infección urinaria. Eso. ¿Qué creen que pueda producir en pacientes que tienen diálisis, o sea, pacientes con diálisis peritoneal? Peritonitis. ¿Qué es una diálisis peritoneal? Es sacar líquido, digamos, a través del peritoneo. Entonces, cuando estos de aquí, que son la microbiota, cuando estos de la microbiota salen del lugar de su casa, producen infecciones. Cuando salen de su entorno, producen infecciones. ¿Ya? También producen meningitis, los enterococos, si no lo sabían. También producen infecciones pulmonares. Pero eso ya es en el caso de pacientes hospitalizados. ¿Ok? Hoy, por ejemplo, vi un caso de una paciente que tenía venía por un ACV. ¿Qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular. Tenía un ACV, ya estaba recuperando la movilidad, gracias a Dios. Pero de la nada sale un diagnóstico de una neumonía. ¿Y esa neumonía dónde creen que la ha adquirido? En el hospital. ¿Por qué también tengo esa impresión? Porque le hacen, constantemente a la paciente le hacen una traqueostomía, que es un procedimiento para que la paciente pueda mejorar esa función ventilatoria. Y aparte de esto, o sea, no siempre en este, pero se ha detectado la presencia de bacilos gram negativos, que se llama Pseudomonas aeruginosa. Y ustedes saben que la pseudomonas abunda en el hospital. En el hospital tenemos muchísimas pseudomonas. Entonces ahí es donde se ha contaminado a la paciente y por eso es que ha adquirido el cuadro de neumonía. ¿Ya? Bien, entonces vamos con las actividades. Caso clínico número 1, que se nota que la hizo la auxiliar una mujer.
La diapo. Es un paciente masculino de 25 años que acude a consulta por una diarrea acuosa de 2 días de evolución y no tiene fiebre. Ese es su informe bacteriológico. Muestra heces fecales, color de las heces amarillentas, aspecto líquido, no se observan leucocitos, no se observan eritrocitos, células epiteliales escasas, flora microbiana disminuida y al cultivo solo dice Escherichia coli. No dice enteropatógena, no dice enterohemorrágica, no dice enteroinvasiva, solo dice E. coli. Bajo ese argumento, ¿qué tipo de diarrea creen que pueda tener la paciente? No inflamatoria. ¿Inflamatoria o no inflamatoria? No inflamatoria. Eso. ¿Y el hallazgo del laboratorio qué creen que indica? Eso, porque todavía, o sea, hay una disminución, ¿no? De la bacteria. Y ya saben, a mí no me gusta decir flora, ya saben. Y la doctora lo dice, ¿escucharon, no? Sí. Dice flora, pero no es lo correcto, pues, chicos. Porque no tenemos flores en el intestino, tenemos microbiota. Es un término que ya quedó obsoleto, ya no se usa. ¿Ya? Siguiente caso. Paciente femenina de 30 años con fiebre, con dolor abdominal y con diarrea con moco, pus y sangre. Al informe bacteriológico, no se olviden, siempre el análisis se llama coprocultivo. La muestra heces, color amarillo, aspecto de moco y sangre. Los leucocitos están entre 50 a 60 por campo y los eritrocitos están entre 15 a 20. Células epiteliales escasas. También hay una microbiota disminuida, pero al cultivo yo encuentro Shigella spp. Bajo ese argumento, ¿qué tipo de diarrea creen que pueda tener? Inflamatoria. ¿Y será invasiva o diarrea funcional? Invasiva. Invasiva. ¿Ok? Ese es el datito tip que tienen que saber sobre la Shigella. Que al inicio produce una diarrea con moco, pus y sangre. Y después se vuelve disentérica. Es una de las pocas que produce ambas. Primero acuosa y se va haciendo lenta. Entonces, ¿qué datos nos orientan a pensar en una diarrea inflamatoria? ¿Todos? ¿Quién tiene una respuesta diferente? Bien. Ahora, este es un caso clínico relacionado a lo que les había dicho con el VIH. Un hombre de 35 años de edad, VIH positivo, acude al médico de su familia debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuosa. Presenta fiebre, presenta náuseas, presenta anorexia. ¿Qué es la anorexia? No hay anorexia, no hay nada de porque ¿qué quiere decir hiporexia? Hiporexia, disminución de la presión. Bien, muy bien. Tienen que diferenciar. Hiporexia es cuando hay una disminución y anorexia es cuando no consume nada. ¿Ok? Durante las 2 últimas semanas la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad y ha perdido 9 kilos. El paciente lleva varios meses sin tomar el tratamiento antirretroviral. Para toda infección VIH positiva se tiene que dar antirretrovirales. Antirretrovirales. ¿Ok? Eso lo vamos a avanzar en el tema de VIH. Lleva varios meses sin tomar esto por intolerancia. Y en el hemograma se encuentra un recuento leucocitario de 2300. Se solicita coprocultivo y no se observa el desarrollo de gérmenes patógenos. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos? 4000 a 10.000. ¿Estos leucocitos están bien? ¿Cómo se llamaría en este caso? ¿Qué es? Es una leucopenia. Muy bien. Y principalmente en el VIH hay leucopenia. ¿Qué hay en el VIH? Hay leucopenia y hay aumento de carga viral. No se olviden de eso. Hay
leucopenia y aumento de carga. Mientras más leucopenia haya y más carga viral, es más avanzado el cuadro que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, esos son los datos clínicos. Mira, che, yo lo había puesto más o había menos. A ver, ¿qué pasó? Aquí puso diarrea, acuosa y fiebre. Qué tacaña, ¿no? No quiso borrar el espacio. Ya no la vamos a poner. Diarrea, acuosa y fiebre. Yo veo que hay más ahí. No se menciona la fatiga. Náusea, No debilidad, menciona- pérdida de peso. ¿Ya? Ahí yo. Eso ya se los dejo a ustedes para que lo coloquen, ¿ya? Datos epidemiológicos: paciente masculino de 35 años. Esto está bien. Paciente masculino de 35 años que es VIH positivo y tratamiento antirretroviral. Eso quiere decir esto, ¿no? Eso quiere decir tratamiento antirretroviral interrumpido por la intolerancia, ¿no? Los datos de laboratorio, los leucocitos y también tienen que colocar el cococultivo, ¿no? Que en este caso no salió, ¿no? Eso. Y en subrayar, diarrea aguda o crónica. Es crónica, crónica. porque no se olviden, el VIH es crónico. Y para que llegue a ser, y para que me llegue a causar ese cuadro diarreico, es porque ya debió ser bastante crónico. ¿Qué otra prueba de parasitología, qué otra prueba de laboratorio necesita para confirmar el diagnóstico del agente causal de acuerdo a los datos clínicos? ¿Qué dice ahí? Examen corpoparasitológico seriado. Ya, esto se usa para qué? Para identificar a quién. Al Cryptosporidium. Examen corpoparasitológico seriado con tinción de ácido alcohol resistente. Para el Cryptosporidium parvum se utiliza una técnica de Ciel Nielsen modificada, ¿ok? Que es esa la que está indicada. Y como dice ahí, ¿qué se identifica? ¿Qué se observa con esa técnica? Los ooquistes ácido alcohol resistentes de Cryptosporidium parvum. ¿Quiénes están con el doctor Ortiz? ¿Ya avanzaron en Cryptosporidium? Todavía. Qué raro, ¿sí? Eso es para el primer parcial. Bueno, en mi año lo avanzó, pues les digo. ¿Y cuál es el diagnóstico final del cuadro? Cryptosporidiosis intestinal secundaria a un paciente VIH-Sida inmunodeprimido. Porque el Cryptosporidium está secundario al VIH. Entonces no se olviden de colocar, yo colocaría Cryptosporidiosis intestinal secundaria, o sea, tipo, es un cuadro que se está produciendo porque el paciente ya tiene como base SIDA. ¿Ya? ¿Lo copiaron? ¿O no? ¿Le ponemos secundaria? Sí. ¿Dónde? ¿En el último? Ajá, en el último. Cryptosporidiosis intestinal secundaria a un paciente VIH-Sida inmunodeprimido. Eso coloqué. ¿Ya? Entonces, ya, aquí están todas las preguntas ya resueltas. Vamos a revisarlas. Está mal escrito aquí, mal. La microbiota intestinal está constituida predominantemente ¿por quién? ¿Qué tipo de gérmenes? Bacilos gram Negativos. negativos. Bien. Ahí no lo subrayó, ¿no? Ya. Eso es para que lo subrayen, creo, ¿no? O lo encierren. Ahora, Sí. tienen que ver el siguiente video. ¿Lo pudieron ver? No lo han podido ver. ¿Qué van a poder, no? Están ocupados. Están llevando 10 materias. Están adelantando, seguro. Infecto están llevando, ¿no? O están debiendo más todavía. Aunque no lo crean, la materia de MAF no te abre ninguna. Si no lo sabías. Así que si no la llevaste, la puedes llevar hasta en quinto, ¿sabías? Sí. Porque no abre nada. Es materia muerta, es materia muerta. Yo la voy a llevar en quinto, ¿de qué la hace? ¿Cuál es una de las funciones principales de la microbiota? Ahí está la respuesta. Y es bastante obvia. Porque la microbiota intestinal me permite mantener un sistema inmune adecuado. Y si, como dice la doctora, si yo me alimento bien, mi microbiota va a estar bien. ¿Se acuerdan de esa imagen que les mostré, no? De ese dieta, o sea, microbiota
feliz y microbiota triste en el tema de microbiota. Es eso, es lo mismo. ¿Desde cuándo comienza a formarse la microbiota? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento ya se empieza a formar la microbiota. No es durante la adolescencia, no es durante la adultez, mucho menos en la vejez. De hecho, en la vejez es donde hay que cuidar más la microbiota. Porque créanme, es difícil llegar a unos 80 años bien sanos. Es difícil. ¿Ok? Son pocas las personas que viven así, bien sanas. Es difícil. Y todo depende de cuidarnos desde ahorita. ¿Ya? ¿Qué efecto tienen los antibióticos en la microbiota? ¿Solo matan patógenos? ¿No afectan a la microbiota o destruyen patógenos y beneficiosos? Eso, destruyen a todos. No les importa. Ellos arrasan nomás. Y el concepto de una de las primeras clases, ¿qué se llama disbiosis? Eso, es una alteración un desbalance en la microbiota normal. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes condiciones se relaciona a una disbiosis? ¿Tener salud óptima, tener energía o enfermedades gastrointestinales? Enfermedades gastrointestinales. ¿Y cuál es la función de los prebióticos? Prebióticos. Si los probióticos eran esos microorganismos que yo consumo, ¿no? ¿Qué son los prebióticos? ¿Se acuerdan? Es la comidita de la microbiota. No se olviden, los probióticos son los microorganismos y los prebióticos son la comidita de los probióticos. ¿Ok? Por eso dice que es un tipo de fibra no digerible. No digerible para nosotros, pero ¿para quién es digerible? Para nuestras bacterias, para nuestros probióticos. ¿Ok? ¿Hay algo más rescatable? Bacterias, bueno, no puso nada, vean. ¿Qué tacaño? Ya, pero tienen hartas bacterias de toda esa pizarra que les llenó la doctora. Ahí tienen para colocar las bacterias, los virus, los parásitos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de infecciones del tracto gastrointestinal? ¿Qué pondrían ahí? Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, en serotipos de... ¿ah? Eso, deshidratación. Muy bien, por la diarrea. Serotipos de E. coli productoras de diarrea, ¿qué pondrían? Enteroinvasiva. Enteroinvasiva, ¿qué más? Enterohemorrágica, toxigénica, ¿qué más? ¿Y? ¿Te falta una? Ya, te falta una. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No hay histolítica. Agregativa. Bien. No se vean de su compañero, pues. ¿Qué te rellena? Si no te reíste. E. coli enteroinvasiva. E. coli enteroinvasiva. E. coli colitis. E. coli entero. ¿Qué más? Toxigénica. E. coli enterohemorrágica. Y E. coli entero agregativa. Esta, la hemorrágica, se produce por el consumo de carne de vaca. El resto por consumo de carne humana. Principal diferencia. Esta. Cada vez se van atentos. Carne de vaca. Y otro por alimentos. ¿No? Porque las caras Bueno, son caníbales. ¿Y Normalmente comemos. cuál es la que produce el síndrome urémico hemolítico? ¿Cuál es el serotipo de E. coli que produce el síndrome hemolítico urémico? La invasiva. No. La hemorrágica. Lo van a buscar, están dudando. Me lo dicen en la siguiente clase. Ay, me bugué feo, ¿no? Se me trabó la lengua. Carne humana. Procedimiento bacteriológico para la investigación. ¿Qué pondrían ahí? ¿Ya? Y principalmente, ¿qué análisis? Cropocultivo. Es cropocultivo.
Esto es importante, es ¿cómo se llama? Como un algoritmo que tienen que seguir ustedes. Siempre preguntar, ¿desde cuándo comenzó la diarrea? El paciente les va a decir desde horas o días, ustedes piensan en una aguda. Desde semanas tienen que pensar en una crónica. ¿Cómo son las deposiciones? El paciente les va a decir, es una diarrea líquida. O si no, les va a decir, veo que mi diarrea tiene sangre. Entonces tengo que pensar en una disentería. Se iniciaron tras comer comida. Ahí está. ¿Qué tipo de alimentos me producen? ¿Han probado ceviche? No. Porque yo no. Yo no, de verdad, nunca. ¿Cómo sabes? Y de verdad les dio. No me ¿Cuál era? Lo que preguntó la doctora. Otros datitos es importante saber si la familia también tiene los mismos síntomas. Porque si todos comieron de la misma comida, o puede ser de que sea yo el enfermo y tú no, ¿por qué crees? Por la inmunidad. Uno por la inmunidad y otro O sea, si todos comieron la misma, carga misma bacteriana, la dosis infectiva, todo eso. Claro. Comieron todos los mismos, se han viajado. Ahora, o ingesta previa de fármacos, si usa antibióticos, ¿ya? Ahora no se vayan, quiero hablar con ustedes. No, pero esto es algo más. Ajá, esto es esta cultura. Ya sé por dónde va. ¿No es fe? No hay plata. Ya sabe, ya. ¿De cuántos puntos estamos aquí? Ya, a ver, Ay, te estoy viendo. por eso te cambiaste, ¿no? ¿Qué cosa? Por eso te cambiaste a la 2. No, mentira, igual te voy a dar. Ya, como ustedes saben,